Domingo de Pasión. Sobre el peligro al que la tibieza expone el alma. Pero Jesús se ocultó. Juan capítulo 8, versículo 59. Jesucristo es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Él ilumina a todos, pero no puede iluminar a aquellos que voluntariamente cierran los ojos a la luz. De ellos, el Salvador se esconde. ¿Cómo pueden entonces, caminando en la oscuridad, escapar de los muchos peligros de la perdición a los que estamos expuestos en esta vida, que Dios nos ha dado como camino hacia la felicidad eterna? Me esforzaré hoy en convencerlos del gran peligro al que expone la estupidez al alma, ya que hace que Jesucristo oculte su luz divina de ella y lo hace menos generoso en otorgarle las gracias y ayudas, sin la cual le será muy difícil completar el viaje de esta vida sin caer en un abismo, es decir, en el pecado mortal. Un alma tibia no es aquella que vive en enemistad con Dios, ni aquella que a veces comete pecados veniales por mera debilidad y no con plena deliberación. Debido a la corrupción de la naturaleza por el pecado original, ningún hombre puede estar exento de tales faltas veniales. Esta corrupción de la naturaleza nos hace imposible, sin una gracia muy especial, que solo ha sido dada a la Madre de Dios, evitar todos los pecados veniales durante toda nuestra vida. Por lo tanto, San Juan ha dicho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Dios permite defectos de este tipo, incluso en los santos, para mantenerlos humildes y hacerles sentir que así como cometen tales faltas, a pesar de todos sus buenos propósitos y promesas, también si no fueran sostenidos por su mano divina, caerían en pecados mortales. Por lo tanto, cuando descubrimos que hemos cometido estas faltas leves, debemos humillarnos y reconociendo nuestra propia debilidad, debemos tener cuidado de encomendarnos a Dios e implorarle que nos preserve con su mano todopoderosa de transgresiones más graves y que nos libre de aquellas que hemos cometido. ¿Qué debemos entender entonces por un alma tibia? Un alma tibia es aquella que frecuentemente cae en pecados veniales completamente deliberados, como mentiras deliberadas, actos deliberados de impaciencia, imprecaciones deliberadas y similares. Estas faltas pueden ser fácilmente evitadas por aquellos que están decididos a sufrir la muerte antes que cometer una ofensa venial, deliberada contra Dios. Santa Teresa solía decir que un pecado venial nos hace más daño que todos los demonios del infierno. Por lo tanto, les decía a sus monjas, hijos míos, del pecado deliberado, por venial que sea, que el Señor os libre. Algunos se quejan de quedar en aridez y sequedad y sin ninguna dulzura espiritual. Pero, ¿cómo podemos esperar que Dios sea generoso con sus favores hacia nosotros cuando somos poco generosos con Él? Sabemos que tal mentira, tal imprecar, tal injuria a nuestro prójimo y tal detracción, aunque no sean pecados mortales, desagradan a Dios, y aún así no nos abstenemos de ellos. ¿Por qué, entonces, deberíamos esperar que Dios nos dé sus divinas consolaciones? Pero algunos de ustedes dirán, los pecados veniales, por grandes que sean, no privan al alma de la gracia de Dios. Aunque los cometa, seré salvado. Y para mí es suficiente obtener la vida eterna. Dices que para ti es suficiente ser salvado. Recuerda que San Agustín dice que donde has dicho que es suficiente, allí has perecido. Para entender correctamente el significado de estas palabras de San Agustín y ver el peligro al que el estado de tibieza expone a aquellos que cometen pecados veniales habituales y deliberados, sin sentir remordimiento por ellos y sin esforzarse por evitarlos, es necesario saber que el hábito de faltas leves conduce insensiblemente al alma a pecados mortales. Por ejemplo, el hábito de actos veniales de aversión lleva al odio mortal. El hábito de pequeños robos lleva a graves saqueos. El hábito de apegos veniales lleva a afectos que son mortalmente pecaminosos. El alma, dice San Gregorio, nunca permanece donde cae. No, continúa hundiéndose aún más. Las enfermedades mortales generalmente no proceden de una indisposición grave, sino de muchas enfermedades leves y continuas. De la misma manera, la caída de muchas almas en pecado mortal sigue a los pecados veniales habituales, ya que estos hacen que el alma sea tan débil que cuando una tentación fuerte la asalta, no tiene fuerzas para resistirla y cae. Muchos no están dispuestos a separarse de Dios por pecados mortales. Desean seguirlo, pero a distancia y sin importar los pecados veniales. Pero probablemente les sucederá lo que le ocurrió a San Pedro. Cuando Jesucristo fue apresado en el jardín, San Pedro no quiso abandonar al Señor, sino que lo siguió de lejos. Mateo 26:58. Después de entrar en la casa de Caifás, se le acusó de ser discípulo de Jesucristo. Al instante, fue presa del miedo y negó a su maestro 3 veces. El Espíritu Santo dice que el que desprecia las cosas pequeñas caerá poco a poco. Aquellos que desprecian las pequeñas caídas
Probablemente un día caerán en un abismo, pues al estar acostumbrados a cometer ofensas leves contra Dios, sentirán poca repugnancia en ofrecerle alguna grave ofensa. El Señor dice: «Cazadnos las pequeñas zorras que destruyen las viñas». Cantar de los Cantares 2:15. Él no nos dice que atrapemos leones o osos, sino los pequeños zorros. Los leones y los osos infunden terror, y por lo tanto, todos se cuidan de mantenerse a distancia por miedo a ser devorados por ellos, pero los pequeños zorros, aunque no provocan pavor, destruyen la viña, secando sus raíces. El pecado mortal aterroriza al alma tímida, pero si se acostumbra a cometer muchos pecados veniales con plena deliberación y sin intentar corregirlos, ellos, como las pequeñas zorras, destruirán las raíces, es decir, el remordimiento de conciencia, el temor de ofender a Dios y los santos deseos de avanzar en el amor divino. Y así, estando en un estado de tibieza e impulsada a pecar por alguna pasión, el alma fácilmente abandonará a Dios y perderá la gracia divina. Además, los pecados veniales deliberados y habituales no solo nos privan de la fuerza para resistir las tentaciones, sino también de las ayudas especiales, sin las cuales caemos en pecados graves. Prestad atención, hermanos, porque este es un punto de gran importancia. Es cierto que por nosotros mismos no tenemos suficiente fuerza para resistir las tentaciones del demonio, de la carne y del mundo. Es Dios quien impide que nuestros enemigos nos ataquen con tentaciones por las cuales seríamos vencidos. Por lo tanto, Jesucristo nos ha enseñado la siguiente oración: «Y no nos dejes caer en la tentación». Nos enseña a orar para que Dios nos libre de las tentaciones a las que sucumbiríamos y así perder su gracia. ¡Wow! Los pecados veniales, cuando son deliberados y habituales, nos privan de las ayudas especiales de Dios que son necesarias para la preservación en su gracia. Digo necesarias porque el Concilio de Trento anatematiza a aquellos que afirman que podemos perseverar en la gracia sin una ayuda especial de Dios. Por lo tanto, con la asistencia ordinaria de Dios no podemos evitar caer en algún pecado mortal. Es necesario un auxilio especial. Pero este auxilio especial, Dios justamente lo negará a las almas tibias que no se preocupan por cometer con plena deliberación muchos pecados veniales. Así, estas almas infelices no perseverarán en la gracia. Aquellos que son tacaños con Dios, bien merecen que Dios no sea generoso con ellos. El que siembra escasamente también segará. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. A tales almas, el Señor les dará las gracias comunes a todos, pero probablemente retendrá su asistencia especial, y sin esta, como hemos visto, no pueden perseverar sin caer en pecado mortal. Dios mismo reveló al beato Enrique Suso que para las almas tibias, que se contentan con llevar una vida exenta de pecado mortal y continúan cometiendo muchos pecados veniales deliberados, es muy difícil conservarse en estado de gracia. El venerable Luis de Ponta solía decir: «Cometo muchos defectos, pero nunca hago las paces con ellos». Sacrae, ay de aquel que está en paz con sus defectos. San Bernardo enseña que mientras una persona culpable de defectos deteste sus faltas, hay motivo para esperar que algún día las corregirá y enmendará su vida. Pero cuando comete faltas sin esforzarse por enmendarse, irá continuamente de mal en peor, hasta que pierda la gracia de Dios. San Agustín dice que, como cierta enfermedad de la piel que hace que el cuerpo sea objeto de disgusto, los defectos habituales, cuando se cometen sin ningún esfuerzo de enmienda, hacen que el alma sea tan repulsiva para Dios que Él la priva de sus abrazos. Por eso, el alma, al no encontrar más alimento ni consuelo en sus ejercicios devotos, en sus oraciones, comuniones, guiones o visitas al Santísimo Sacramento, pronto las descuidará, y así, al descuidar los medios de salvación eterna, estará en gran peligro de perderse. Este peligro será aún mayor para aquellos que cometen muchos pecados veniales por apego a alguna pasión, como el orgullo, la ambición, la aversión a un vecino o un afecto desordenado por alguna persona. Primero, Francisco de Asís dice que, al intentar llevar al pecado a un alma que teme estar en enemistad con Dios, el diablo no busca al principio atarla con la cadena de un esclavo, tentándola a cometer pecado mortal. Pecado, porque tendría horror de caer en pecado mortal y se protegería contra ello. Primero trata de atarla con un solo cabello, luego con un delgado hilo, después con una cuerda y luego con una soga y, al final, por una cadena del infierno, que es el pecado mortal, y así la hace su esclava. Por ejemplo, una persona siente afecto por una mujer por una razón de cortesía o de gratitud, o por estimar sus buenas cualidades. Este afecto es seguido por la presencia mutua. A esto le siguen palabras de ternura, y después del primer ataque violento del diablo, el hombre miserable descubrirá que ha caído en pecado mortal. Se enfrenta con el destino de los jugadores, que después de perder con frecuencia grandes sumas de dinero, ceden a un impulso de pasión, arriesgan todo y, al final,
pierden toda su propiedad. Miserable el alma que se permite ser esclava de cualquier pasión. He aquí cuán pequeño fuego, qué gran bosque enciende. Santiago capítulo 3, versículo 5. Una chispa pequeña, si no se extingue, incendiará todo un bosque. Es decir, una pasión no controlada llevará el alma a la ruina. La pasión nos ciega, y los ciegos a menudo caen en un abismo cuando menos lo esperan. Según San Ambrosio, el diablo está constantemente esforzándose por descubrir la pasión que gobierna en nuestro corazón y los placeres que tienen la mayor atracción para nosotros. Cuando los descubre, presenta ocasiones para satisfacerlos, luego excita la concupiscencia y prepara una cadena para hacernos esclavos del infierno. San Crisóstomo afirma que él mismo conoció a muchas personas dotadas de grandes virtudes que, por no prestar atención a faltas leves, cayeron en un abismo de crimen. Cuando el diablo no puede ganar mucho de nosotros, al principio se conforma con lo poco. Con muchas pequeñas victorias hará una gran conquista. Nadie, dice San Bernardo, cae repentinamente del estado de gracia al abismo de la maldad. Los que se precipitan en las irregularidades más graves comienzan cometiendo faltas leves. Es necesario también entender que cuando un alma que ha sido favorecida por Dios, con luces y gracias especiales, consciente en el pecado mortal, su caída no será una simple caída de la que fácilmente se levantará de nuevo, sino que será una caída precipitada de la que le será muy difícil regresar a Dios. Dirigiéndose a una persona en estado de tibieza, nuestro Señor dijo: «Quisiera que fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, y ni caliente ni frío, comenzaré a vomitarte de mi boca». Apocalipsis 3, 15, 16. Yo desearía que fueras frío, es decir, sería mejor para ti estar privado de mi gracia, porque entonces habría mayores esperanzas de tu enmienda. Pero porque vives en tibieza, sin ningún deseo de mejora, comenzaré a vomitarte de mi boca. Con estas palabras, él quiere decir que comenzará a abandonar el alma, ya que lo que se vomita se toma de nuevo solo con gran horror. Cierto autor dice que la tibieza es una fiebre frenética que no causa alarma, porque no se percibe, pero al mismo tiempo es tan maligna que rara vez se cura. La comparación es muy justa, porque la tibieza hace que el alma sea insensible a los remordimientos de conciencia. Y como está acostumbrada a no sentir remordimientos por las faltas veniales, poco a poco se volverá insensible a las punzadas de remordimiento que surgen de los pecados mortales. Lleguemos al remedio. La enmienda de un alma tibia es difícil, pero hay remedios para aquellos que desean adoptarlos. Primero, el tibio debe desear sinceramente ser liberado de un estado que, como hemos visto, es tan miserable y peligroso, porque sin este deseo no se esforzarán en emplear los medios adecuados. En segundo lugar, deben resolver eliminar las ocasiones de sus faltas. De lo contrario, siempre recaerán en los mismos defectos. Tercero, deben suplicar con fervor al Señor que los saque de un estado tan miserable. Por sus propias fuerzas no pueden hacer nada, pero pueden hacer todo con la ayuda de Dios, que ha prometido escuchar las oraciones de todos. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Lucas capítulo 11, versículo 9. Debemos orar y seguir orando sin interrupción. Si dejamos de orar, seremos derrotados, pero si perseveramos en la oración, conquistaremos.